cuando cantamos y cuando entendemos lo que cantamos, hay algo que se produce en nosotros. Y no es que sea un sentimentalismo o que esté mal tener una emoción. La verdad es que no. La verdad es que cuando entendemos el amor de Dios por nosotros y de la manera en que nos amó, a pesar de nuestras cochinadas y de todo lo que somos, cómo Él nos ama, cómo Él nos ve con otros ojos, hay algo que se produce en nosotros, ¿sí? Y no es entrar en sentimentalismos ni en una emoción descontrolada, pero cuando nuestra vida se da cuenta de lo que Él hizo por nosotros, debe haber una reacción en nosotros. Todos los que somos padres sabemos que cuando hay que educar a un hijo y él hace algo mal o ellos hacen algo mal, hay que educarlos, hay que corregirlos, ¿verdad? Y normalmente cuando tú corriges a un hijo, en nuestro caso tratamos de hacerlo conforme a la Biblia y corregirlo con vara, ¿verdad? Tiene que haber un llanto en el niño, ¿verdad? Pero eso a mí no me exime de amarlo a pesar de que él desobedeció, porque él es mi hijo, ¿sí? No porque él haya desobedecido algo o se haya portado mal, yo lo voy a rechazar. Tengo que amarlo, y así Dios nos ama como unos hijos, ¿sí? Entonces, iglesia, qué bueno que está aquí con nosotros. Sean bienvenidos todos. Seguimos en el libro de Romanos. La serie se llama Todo respecto a Dios. Y es un libro que constantemente ha venido retando nuestras vidas, se ha venido confrontando nuestras vidas y exponiéndonos a la palabra, y nos ha hecho ver qué somos realmente. Y que muchas veces los conceptos que teníamos de sí mismos estaban equivocados, ¿verdad? Porque tenemos un concepto de sí mismos, de nosotros mismos, que cuando vamos a la Biblia y nos exponemos, nos damos cuenta que estábamos totalmente equivocados. Estábamos totalmente perdidos en nuestros conceptos. Por eso es importante que cuando escudriñamos la palabra de Dios, expongamos nuestra vida a lo que dice la palabra, porque nos muestra tal y como somos, ¿sí? No nada más es endulzar el dedo y decir, ay, tú eres un campeón, una campeona y vas a recibir bendiciones. Es exponer toda nuestra vida y todo lo que somos a la palabra. Vamos a orar antes de comenzar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque nos has permitido en tu misericordia y en tu gracia estar otra vez aquí, Señor, para aprender de ti, Señor, para que nosotros seamos expuestos a la luz de tu palabra y para que tú nos muestres los caminos que hay que caminar, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Pongo en tus manos este tiempo de enseñanza. Amén. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez una película que se llama Viven? Salió hace un rato. Trataba de, en un vuelo en los Andes, un avión cae en los Andes y mucha gente dio por mucho tiempo a esas personas por muertas, ¿verdad? Y la historia trata en que ellos, los sobrevivientes del vuelo, hacen todos los medios posibles para vivir, ¿verdad? Y la película se llama Viven, porque al final se dan cuenta que viven. No están muertos. Entonces yo le puse hoy a esta clase Viven, ¿sí? Recordemos que la semana pasada Ángel nos enseñaba que nosotros hemos sido muertos al pecado. Juntamente con la muerte de Cristo fuimos muertos al pecado, ¿sí? Y en su resurrección tenemos vida, hemos sido levantados, ¿verdad? Aunque aún vivimos en un mundo corruptible y vivimos en un mundo lleno de maldad y habitamos un cuerpo que está lleno de pecado, eso es cierto, ¿sí? Entonces Pablo empieza a decir en Romanos 6:11, vamos a ver únicamente 4 capítulos, Romanos 6 del 11 al 14. Recordemos que vamos enseñando la Biblia verso a verso, esto es versículo a versículo, y vamos desmenuzando todos los capítulos. Romanos 6:11 dice, con este versículo que terminó la semana pasada y vamos a volver a retomarlo, dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Recordemos que Pablo en todo lo que lleva el libro de Romanos nos ha dicho una cosa, que todo lo que él ha hecho
lo que Dios ha provisto, los medios para nuestra salvación, se basan en una sola persona. ¿En quién? ¿Alguien sabe quién? En Jesús. El Padre ha provisto todos los medios para nuestra salvación y para que entendamos que su gracia es la que está en nosotros, pero es solamente hay un condicionante. Es a través, por medio de Cristo Jesús. ¿Por medio de algo más? No. ¿A través de nuestras buenas acciones? Tampoco. ¿A través de lo que hacemos? Tampoco. ¿De nuestras obras? Menos. Es a través de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos han oído, o cuántos más bien han leído acerca de la historia de Lázaro? Era un amigo de Jesús, ¿verdad? Marta y María, su hermana, estaban ahí, y dice que Juan 11, 17 al 44, vamos a leerlo rápidamente. Dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. ¿Cuántos días llevaba? 4 días. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano, o sea, de Lázaro. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús dijo: tu hermano, ¿qué dice? Resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Fíjense, Marta ya sabía acerca de esto, de los últimos días, cuando iban a resucitar todos, ¿verdad? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto. ¿Después de haber qué? ¿Cuándo? ¿Después de haber muerto en dónde? ¿Aquí en esta tierra? Algún día todos vamos a morir. Todos, sin excepción. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Le pregunta Jesús: ¿lo crees, Marta? Cuando nosotros estamos dando y exponiendo el Evangelio y escuchamos algo acerca de lo que la palabra dice para nuestra vida y es padre al oído, decimos: ¡wow, qué padre! Y nos quedamos en una emoción. Pero Jesús sabía que Marta estaba viviendo una situación difícil por la pérdida. Los que hemos perdido a un familiar querido cercano a nosotros sabemos lo que ese dolor significa. Sabemos que en ese momento difícilmente algo va a cubrir esa pérdida. Entonces imagínense a una persona que acaba de perder a su hermano, el sentimiento que tenía de tristeza, ¿verdad? Y al escuchar esto, y le dijo: resucitará. Por eso le pregunta a Marta: ¿lo crees, Marta? ¿Lo crees? ¿Hay una convicción en ti de lo que yo estoy hablando? ¿Es verdad? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. Le llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolaron a María, la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: ¿qué dijo? Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez: Señor, si tan solo me hubieras bendecido, no hubiera yo hecho esto. Si tan solo. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, pregunta Jesús. Les preguntó y ellos dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaban. Ahora, recordemos que Jesús
es el Hijo de Dios encarnado, sí, en un cuerpo humano, que a pesar de tener una naturaleza 100% hombre, seguía siendo 100% Dios, ¿sí? Eso no le limitaba nada, ¿sí? La única característica que Jesús tuvo entre nosotros y Él, es que Él nunca cometió pecado. Nunca cometió pecado, a pesar de verse tentado y a pesar de habitar en un mundo y en un cuerpo carnal, ¿sí? Entonces Jesús lloró, tenía una emoción porque lo amaba, ¿sí? Amaba a Lázaro. Las personas dijeron cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Es así como que, oye, qué gacho es Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué si sana al ciego aquel que es su vecino y a su brother el Lázaro no lo resucita? ¿O no lo impidió que no muriera? La que sigue, Nelly, por favor. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Y Jesús respondió nuevamente. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Marta, ¿lo crees, Marta? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Lo crees, Marta? Entonces le dijo, Marta, ¿no te había dicho que si crees? ¿Qué dice? ¿Verás la gloria de Dios? Así que recorrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Prácticamente salió una momia, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo son las momias? Sí, pues salió una momia, ¿verdad? ¿Se cuenta? ¿Han visto la de la momia cómo sale? Pues más o menos así, no nos vayamos tan lejos, ¿sí? Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ahora, Lázaro ya tenía 4 días que estaba sepultado, ya se estaba echando a perder. ¿Cuántos han pasado en la calle y han olido el olor de un perro muerto? ¿Sí? O de cualquier animal muerto. La verdad es que está bien cañón el olor y hasta te tapas la nariz o evitas ese lugar. Ahora imagínense un sepulcro tapado donde ya el cuerpo se está echando a perder. No eres un olor grato, incluso a la vista no creo que sea grato. Pero Jesús dijo, quiten la piedra, ¿sí? Y gritó, Lázaro, sal. Y la momia, ¿verdad? Yo pienso que en ese tiempo muchos han de haber salido corriendo, ¿verdad? Porque ha de ser impactante ver eso. Yo nunca he visto en vivo un muerto levantarse, nunca lo he visto, ¿sí? Pero ahora y más, si está como momia, debe haber sido impactante. Entonces, ¿a qué se refleja Lázaro a nosotros? Recuerden que en Efesios 2, la Biblia dice que nosotros anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos estábamos echando a perder en nuestra propia vida, aunque estábamos vivos, estábamos muertos. Apestábamos, gedíamos. Lo que nuestra vida desplegaba no era algo grato, era un olor feo, era un olor fétido. Yo no sé cuándo se han puesto a pensar, y me ha tocado ver videos de que gente va y ora por un muerto que acaba recién de morir, ¿sí? Y empieza a orar, y pues al final el muerto sigue muerto. Pero después de 4 días, ¿sí? Es como si alguien hubiera muerto hace 4 días y tuviéramos que ir a desenterrar y orar por él para que se levantara. O sea, suena cada vez más imposible. Es decir, este cuate ya, si no se resucitó el primer día, pues menos ya que está enterrado. Entonces, era algo que suena imposible entenderlo, ¿sí? Pero fíjense cómo podemos comparar nuestras vidas con la de Lázaro. Jesús amaba a Lázaro. Jesús lloró porque Lázaro murió. Pero aún así, Él demostró su amor y su abundante gracia para con él. Mi pregunta aquí es,
¿Lázaro vivió en este mundo eternamente? ¿O alguien sabe dónde vive Lázaro actualmente? Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Lázaro, entonces, Jesús, ¿por qué lo resucitas si al final se va a volver a morir? Como que para qué tanto show, mejor lo hubieras dejado ahí y el día final lo hubiera resucitado y todo padre. Pero es una muestra de que a pesar de todo lo que rodea nuestra vida, de todo lo que podemos desprender que no es algo grato, un olor grato para Dios, su amor y su gracia es más poderosa y no hay nada imposible para Él. Así estábamos usted y yo, muertos en nuestras concupiscencias, en nuestro pecado, en nuestros delitos, pero Él, por su misericordia, dice que nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros. Solo por medio de la muerte de Jesús estamos muertos al poder del pecado, ¿sí? Y aquí empieza el apóstol Pablo a dar unas enseñanzas y a explicarnos. Y una de ellas es la que sigue, Nelly, por favor. Nosotros somos muertos al pecado, pero cuando hemos sido resucitados juntamente con Él, somos como zombies, ¿sí? Aquí Michael Jackson pues se estaba dando los pasos de Thriller, pero es como un zombie, estaba vivo, pero nosotros no nos hicimos así. Morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Ahora, me imagino, quiero pensar que Lázaro no resucitó como este cuate, ¿verdad? Con unos cachos de carne tirados, con un hueso o sin un brazo. Cuando Dios hace una obra, la hace perfecta y la hace completa. No nos deja medias. El sacrificio de Cristo fue completo y fue perfecto. Entonces no estás ni medio muerto, no estás ni medio vivo. Iglesia, o estamos muertos o estamos vivos. No hay medias, ¿sí? No hay así como, joven, ¿de qué va? ¿Cómo va a querer soporte? ¿A las 3/4 o a la mitad? No, pues dámela a la mitad. No estamos cosidos a la mitad, iglesia. Cuando Jesús hace algo, lo hace perfecto. La que sigue, Nelly, por favor. Solo por medio de la muerte de Jesús estamos muertos al poder del pecado, ¿sí? Pero ahora empieza Pablo, la que sigue, Nelly, empieza a decir unas lecciones que dice, primero necesitamos que saber. Saber va relacionado, o quiere decir, ustedes deben saber y creer plenamente, ¿sí? Saber y creer plenamente, es decir, en el conocimiento. ¿Y cómo conocemos que somos realmente muertos al pecado? Si alguien te dice, viene y tú no conoces la Biblia y te dice, o si vas con alguien que no es cristiano y le dice, ¿sabes qué? Tú estás muerto al pecado. Te va a decir, estás loco, ¿sí? O sea, ¿de dónde sacas esa marihuanada? Pero cuando entendemos en la Biblia y vemos lo que dice la palabra de Dios, entonces conocemos y sabemos que estamos muertos al pecado por la muerte de Cristo. Por eso dice Pablo, ustedes deben saberse muertos al pecado, deben creerlo, deben estar completamente seguros, ¿sí? No es una cuestión mentalista ni positivista, ¿sí? Sino el hecho de comprender realmente que hemos muerto al pecado. No es decir, yo soy muerto al pecado, 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 ¿sí? Y repetirlo hasta que lo creas. No es una cuestión mentalista ni psicológica. Es que cuando lees las Escrituras, tu entendimiento tiene que ser alumbrado para entender lo que dice la palabra de Dios. No hay nada, siendo salvos por Jesucristo, que nos separe de esa salvación y de ese amor. No es que descubramos el hilo negro y pasar años razonando por esto, porque nuestra mente es finita, nuestra mente tiene un pensamiento finito y un límite. Y quizás hay muchas cosas que no entendamos. Dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué si ya fui muerto al pecado? ¿Por qué sigo pecando? ¿O por qué sigo luchando con este pecado?
Dios nos ha revelado a través de su palabra los aspectos los cuales nos han liberado del poder del pecado. No es un legalismo, no es una autocracia, sino es algo que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos quiso dar. La palabra de Dios nos sirve y nos dice cómo debemos o cómo Dios quiere que vivamos delante de Él. Su palabra contiene todos los estándares para que usted y yo vivamos una vida correcta. ¿Sí? Levítico 11:44. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Sean santos, ¿por qué? Ahora, si no tuviéramos un Dios santo, ¿podríamos ser santos nosotros? ¿Por qué exige Dios santidad? Porque Él es santo. ¿Por qué exige Dios que vivamos en una integridad? Porque Dios es íntegro. Dios no va a exigir nada que Él no sea. Dios no va a poner algo en nosotros que Él no sea. ¿Pero qué creen? Él es todo. Él es todo. Dios es todo. Todo lo que podemos pensar, Él es. Primera de Pedro 1:15-16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que ¿qué? Recordemos la palabra santo. ¿Qué significa? Apartado. No es que hoy llegues a tu casa y te empieces a dar golpes de pecho o latigazos en la espalda para acrecentar tu santidad y que no salgas al mundo exterior y te enclaustres para no tener contacto. La Biblia dice: pero ahora sean apartados o sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, nuevamente, Pedro está mencionando Levítico: sean santos porque yo soy santo. En la palabra de Dios vemos mandamientos y parámetros los cuales Dios nos manda que vivamos, ¿sí? Pero esas enseñanzas, ordenanzas o mandamientos no son al azar, ¿verdad? No las mandó Dios así como que, pues a ver si la cachan, a ver si la pueden cumplir. Todos esos mandamientos tienen un origen divino, y ese origen divino viene de Dios. Ahora, no somos pecadores remodelados, ¿sí? La verdad es que si el Benito viviera hoy, se hubiera muerto al ver su maravilloso busto, ¿verdad? No es algo como que Dios quiso arreglar o en nosotros así como que, bueno, pues a ver si queda. No somos unos pecadores remodelados, más bien somos unos santos rehechos. Somos renacidos nuevamente. La que sigue, por favor. ¿Sí? Él hace la obra perfecta. Él hace la obra y consumó la obra perfecta. No nos dejó a medias. Debemos entender la identidad que Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio. Él nos ha dado una identidad, iglesia. Tenemos una identidad hoy. ¿Cuál es la identidad que usted tiene? Hoy tiene una nueva identidad, si lo cree. ¿Cuál es su nueva identidad? Hijos de Dios, así es. Somos hijos de Dios. Hoy tenemos una nueva identidad en Jesucristo. Recordemos que antes estábamos alejados del Padre, éramos hijos de ira, estábamos destinados a la muerte. Pero hoy, por el sacrificio, por medio de Cristo y de su sacrificio y de su sangre, tenemos una identidad, que es ser hijos de Dios. Nos cambió de una posición a otra, de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. La que sigue, por favor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, no olvidaré de bendecir a sus hijos. Iglesia, cuando no tenemos el conocimiento, cuando no conocemos las Escrituras, fácilmente nos perdemos. Pensamos y creemos y razonamos lo que oímos en la iglesia o lo que hemos oído por años. Lo razonamos y decimos: ah, sí está padre. No está padre. Y yo creo que es mejor por este lado.
Pero ¿acaso hemos ido a las Escrituras, escudriñado y ver si eso es correcto? Muchos dicen, el otro día estaba yo platicando con una persona acerca de un tema muy polémico de la predestinación y de la elección por gracia. Y estábamos, no en un debate, sino en una plática, y yo sacaba mis argumentos bíblicos, pero al final dijo, no, yo pienso y yo siento que todos estamos predestinados para salvación, todos. Entonces yo le pregunté, bueno, está bien, alúmbrame con las Escrituras lo que tú dices. Y ahí acabó la conversación. Porque cuando pensamos, cuando creemos, cuando sentimos, es cuando menos las cosas son correctas. Pero cuando entendemos y sabemos y conocemos a Dios, entonces evitamos de estar perdidos. Isaías 1, 2 y 3 dice, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, esto dice el Señor, ¿sí? Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce a los ciudadanos de su amo. Fíjense con qué los comparó, con un buey, con un burro. O sea, ¿a qué nivel tuvo que llegar el Señor? O sea, eres peor que un buey, no se ofenda, pero así es la palabra, ¿sí? Y eres peor que un burro, o sea, hasta el burro. Pareces burro. Te hablo, yo cuando le digo a mi hijo, Rubén, y no me oye. Digo, hasta un burro mueve la oreja o la cola y tú no me volteas a ver. Por eso les dice, hasta un burro reconoce su dueño, ¿sí? Pero Israel no conoce su amo. Mi pueblo no reconoce mis hermanos a su favor. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a tener esa identidad, iglesia. Nos ayuda a tener un entendimiento mejor. La que sigue, Nelly, por favor. Filipenses 4, 8, 9 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron por mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué dice aquí Pablo? Concéntrense en lo que es respetable, en lo que es digno de Dios, ¿sí? En las cosas buenas, concéntrense en eso. No, pero es que él me hizo. No, pero es que él me dio fe. No, pero es que me dedicó un post en el Facebook, de seguro era para mí. No, pero es que lo saludé, se hizo del avión. Concentrémonos en las cosas honorables, en lo verdadero, en lo que vale la pena, en lo que nos va a edificar los unos a los otros. Y en eso hay que concentrarnos. Es imposible tratar de vivir una vida correcta delante de Dios, ¿sí? Si no lo conocemos a Él. Y conocerle a Él está en la palabra. Él ha revelado su palabra para que le conozcamos. La que sigue en él, por favor. Colosenses 3, 10, 14. Fíjense lo que dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a qué. Fíjense, hay una palabra, ese versículo, esas palabras son claras. Dice que vistámonos con la nueva naturaleza. Cuando nosotros hemos sido salvos y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, la Biblia dice que tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Pero dice, y se renovarán. ¿Habla de qué? ¿En qué tiempo está esta palabra? Y se renovarán. En futuro, dice, en medida que aprendan a conocer a su Creador. Es decir, muchas veces pensamos que cuando llegamos a la iglesia, hacemos la oración de salvación y sentimos algo bien padre, en ese momento cambia todo. Y pensamos que los pecados se han ido. Pensamos que ya todos perfectos, una vida totalmente perfecta. Pero por eso dice Pablo, está bien, vístanse de esa nueva naturaleza, ¿sí? Y se renovarán en medida que ustedes conozcan a su Creador. En medida que ustedes escudriñen la palabra y conozcan a su Dios, se irán renovando y se parezcan más a Él. Esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil,
si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, es decir, su pueblo apartado y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, tierna bondad, tierna humildad, gentileza y paciencia. ¿Cuántos de estos adjetivos los ponemos en práctica todos los días? Es decir, yo soy salvo, ¿verdad? Yo creo en Jesús, lo recibí en mi corazón, pero sigo teniendo problemas con mi hermano, sigo faltando el respeto a la autoridad, ¿sí? Cada vez que se me mete un carro, le pongo el claxon a todo lo que da. Pero cuando entendemos lo que dice la palabra, que a medida que conozcamos a nuestro Salvador, nos vamos a ir renovando, para que entonces nos vistamos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que les ofendan. ¿A cuántos? ¿A todos? ¿O al que tú quieras? ¿O al que lo único que te caiga bien? A todos los que les ofendan. Recuerden que el Señor, ¿qué? Tenías 200 millones de pecados en tu vida, y yo también. Y así Él nos perdonó. Pero aquel que pasa junto a ti o tu vecino, nada más te ve y sientes que la sangre te hierve. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O qué nos creemos nosotros para no dar a alguien lo que Él dio? ¿Y sabe, iglesia, por qué lo hacemos? Porque no conocemos su palabra. Porque no hemos entendido que a pesar de toda la cochinada que teníamos y de que estábamos muertos, Él entró al sepulcro después de tanto tiempo muertos y nos sacó. Y usted y yo llevamos años peleados con alguien, sin perdonar, sin poder ver, sin poder aceptar. Y vamos a vivir toda nuestra vida así. Y hasta que esa persona no se muera, vamos a entender que todo el tiempo que dejamos pasar está perdido. Pero cuando entendemos lo que dice la palabra, perdonen a otros, porque ya Cristo los perdonó. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. La que sigue, Nelly, por favor. Romanos 6:12, continuamos con Romanos, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Yo cuando estaba estudiando esto decía yo, bueno, Dios, se supone que ya fui muerto al pecado, ¿por qué aún a veces me dan ganas de pecar? ¿Sí? Y empiezas a racionalizar tus ideas, empiezas a querer debatir con Dios, decir, oye Dios, pues, ¿por qué? Quiero razonar y empiezas a ver, y si realmente no soy salvo, si realmente no he sido regenerado por Dios. Pero por eso el apóstol Pablo nos explica aquí. Y la segunda cosa que el apóstol Pablo dice que debemos es considerar. Y considerar tiene que ver tener la certeza en nuestro corazón que somos muertos al pecado. Debe haber una certeza en nuestra vida que a pesar de que vivimos en un mundo corruptible, hemos sido muertos al pecado. Miren, muchas veces cuando estamos batallando con un pecado, con un mal hábito, nos centramos más en nosotros mismos, en yo lo puedo dejar, yo lo voy a vencer, yo ya no voy a ver esos programas, yo ya no voy a tomar, yo ya no voy a fumar, yo estoy luchando, yo me estoy esforzando, y te centras y nos centramos en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Nos pasamos años en el mismo pecado. Por eso dice, consideren
consideren, es decir, crean en su corazón que han sido muertos al pecado, no por ustedes, sino por Jesucristo, porque Él hizo la obra. Créanlo, que ese pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Antes ustedes eran esclavos del pecado, antes el pecado reinaba en sus vidas, ¿sí? Pero hoy el pecado ya no tiene poder en sus vidas. Si miramos nuestras vidas de una manera honesta, nos podremos dar cuenta que aún nuestra naturaleza pecaminosa nos sigue asediando. ¿Alguien no peca aquí? Mejor bajo la mano porque no voy a pensar que yo. ¿Alguien no peca aquí? Todos pecamos, ¿verdad? Aunque sea un pecadito chiquito, ¿sí? O un pecadillo blanco, ¿verdad? El pecado para Dios, sea chiquito o grande, para ti es el mismo. Te robes un peso, te robes $1 millón, es pecado. Mates a una persona en tu pensamiento o con tus palabras, o le des un tiro, es un mismo pecado. Adulteres en tu pensamiento contra alguien o lo hagas físicamente, es adulterio y es pecado para Dios. No hay un margen de error en lo que Dios ha dicho y ha hecho. No tenemos que decir, bueno, Dios, es que solamente la vi, solamente lo vi, solo fue un peso. Es un pecado. Entonces el pecado sigue teniendo poder sobre nosotros. Se contradice Pablo de lo que está diciendo. Vamos a ver qué dice Romanos 7, 14 a 25. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. ¿En quién? Porque soy demasiado humano y esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. El apóstol Pablo, ese otro era perrón, decía, ni yo entiendo la verdad. Porque lo que quiero hacer, lo correcto, lo que es correcto, ¿pero qué? Yo lo que quiero hacer es hacer lo correcto, pero ¿qué pasa? No lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. ¿Sí? Ahora, yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Fíjense lo que está diciendo Pablo. O sea, no es de que yo me haga el loco y de que ya lo hice. No, yo sé que estoy haciendo mal. Yo sé que estoy pecando. Yo sé que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está en su palabra, está en su ley. Él ya puso y dice, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás ídolos. Yo ya lo sé, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Entonces, no soy yo lo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si lo hago, lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto lo siguiente como un principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, ¿sí? Imagínense, somos unos pobres desgraciados, como dice el apóstol Pablo. Y pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Un juego de que sí lo hago, pero no lo hago, pero sí lo quiero hacer, pero yo no lo quiero, pero tú lo haces. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Después de que Pablo reconoce de que él realmente quiere hacer lo bueno, pero al final no lo hace, no, es que ahora voy a portar bien. Voy a estar solo en la noche con el internet y ahora esta vez sí no voy a abrir ninguna página mala.
Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Y de repente, ¡pum!, lo hago. Porque aunque yo no lo quiera, lo hago. Pero hay una clave, iglesia, aquí que está diciendo Pablo. Entiendo que lo que estoy haciendo está mal. Entiendo que lo que la palabra de Dios dice no me manda a hacer eso. Por eso dice Pablo: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en ¿quién? Entonces la respuesta no está en ti. La respuesta no está en qué santo te creas tú. La respuesta no está en cuántas buenas obras hagas tú. La respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en la palabra. Cuando entendemos y consideramos y creemos en nuestro corazón que hemos sido muertos al pecado, entonces es que podemos luchar, que podemos resistir. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. Se trata únicamente de Cristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Iglesia, es más por convicción que por experimentación. Es más de que tú estés convencido de que Cristo realmente murió por tus pecados y ha sido muerto al pecado, que experimentarlo. La que sigue, Nelly, por favor. Yo sé que a veces es difícil creer y decir, bueno, ¿por qué esta lucha? ¿Por qué tengo esta lucha, este pecado? ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? Iglesia, vivimos en un cuerpo corruptible. Vivimos en un cuerpo que tiene pecado. Eso es cierto. ¿Sí? Nuestra salvación ya está asegurada para todos aquellos que hemos sido elegidos por Dios para salvación. Ya está asegurada. ¿Sí? Y un día cuando Él vuelva, ¿sí?, por nosotros, la Biblia dice que este cuerpo corruptible va a ser glorificado por un cuerpo incorruptible. Y muchas veces nosotros hemos entendido mal o nos han enseñado mal respecto a esto, de lo que es el pecado, ¿sí? De lo que, ¿por qué nos asedia? La que sigue. Y uno de los pensamientos erróneos, la que sigue, es que a pesar de tener la confianza en Cristo, nuestra santidad es meramente significativa, ¿sí? Pero que seguimos esclavizados en el pecado, que por eso podemos vivir una vida pecadora y desordenada, ¿sí? Es un decir, podemos poner un pretexto, ¿sí? Bueno, sí, Dios me salvó, pero sigo siendo pecador, y como sigo siendo pecador, pues le vamos a dar carne al alacrán, no pasa nada, en verdad sigo pecando, porque yo soy esclavo del pecado. Y vivimos con esa idea. No te preocupes, pues ya Dios te salvó, pero si eres pecador todavía, no pasa nada que peques, ¿verdad? Pues ya ahí algún día le darás cuentas a Dios. Y vivimos con ese pensamiento, y se nos ha metido ese pensamiento en la cabeza. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? En Romanos 6, 1, 2, que ya lo vimos. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y aún más su gracia maravillosa. O sea, ¿puedes seguir pecando? Ok, Dios te salvó, Dios te dio tu gracia, pero ¿puedes seguir pecando? Así deliberadamente. Dice, de ninguna manera. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Esto tiene que ver con una práctica, con una costumbre, con decir, ya no me importa, voy a pecar porque soy pecador, ¿sí? Ya no me importa, lo voy a hacer. Ya Dios me perdonó, total, lo voy a hacer. Otro pensamiento que tenemos a común, la salvación no es una adicción, sino una transformación. La salvación es una transformación. Cuando tú eres salvo, Dios te va transformando, poco a poco hay un proceso de santificación. La mariposa no tiene maripositas, es decir, cuando va a tener hijitos, no nacen con las alas, como mariposas como las vemos, ¿verdad? Hay un proceso que empieza con una oruga, una larva, una pupa,
y después se vuelve mariposa. Hay una proceso de metamorfosis, es una transformación que va paulatinamente. Así es con nuestra vida en nuestra salvación y en nuestra santificación. La que sigue, por favor. Es porque le damos demasiada importancia al enemigo, a las circunstancias, al diablo. ¿Sí? Es cierto que el diablo es el que se opone a Dios y es el enemigo de este mundo y el que a veces mete ideas, pero a veces nos centramos tanto en el chamuco, ¿verdad? Y le damos tanta importancia. ¿Y por qué lo hiciste? No, es que fue un ataque del maligno, ¿verdad? Por eso lo hice. No, ¿por qué lo hice? No, es que se me presentó y no me resistí a la tentación. Y empezamos a culpar al diablo, empezamos a culpar a nuestros hermanos, empezamos a culpar a cualquier santo, a menos hacernos responsables nosotros mismos de nuestras acciones. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y cuida de ustedes. No dice que lo reprendas, no dice que le pises la cola, ¿sí? No dice que lo ates, no dice que hagas una guerra espiritual en contra de él, ni que hables groserías contra de él. Solo te dice que lo resistes. Pero que antes de resistirlo, si no sometes tu voluntad a Dios, Él no lo hará. Primero te sometes a Él, a Dios, y entonces puedes resistir al diablo para que Él huya de ti. Le damos mucha importancia muchas veces a esto. Sígueme, por favor. Y pensamos que el diablo está cada rato con nosotros, ¿sí? Comete otro taco, tallas hay muchas, vida solo una, ¿verdad? Y estamos ahí, y aléjate, Satanás, de mí, te reprendo, ¿verdad? Y arrebato todo lo que me has quitado, los kilos que me has dado, te los devuelvo. Y ahí estamos batallando. Si estamos sobrepasados de peso, es porque no cerramos la boca y porque no aprendemos a comer bien. No hay de otra, no pongas excusas por tu condición de pecado. Luego va a decir el diablo, bueno, pues yo qué, yo ni siquiera, ¿no? Lo que debemos hacer es cerrar más la boca, comer más alimentos saludables, que dejar de culpar a otras cosas de nuestras condiciones. La que sigue, por favor. Tercer punto. Nosotros los cristianos pensamos que debemos experimentar cosas en el Espíritu, ¿sí? Para poder tener una evidencia que realmente Jesús nos ha salvado. No podemos basar nuestra vida en experiencias visuales, ¿sí? O de lo que ya hemos sentido, pensado. ¿Sí? Es un mal que tenemos hoy en las iglesias. Si sientes, si experimentaste, si te profetizaron, si te ungieron, entonces lo más seguro es que seas salvo. Incluso nos han hablado de que si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en lenguas, lo más seguro es que te vayas al infierno y no seas salvo. Ahí ves a la gente, ¿verdad? Intentando hablar y hablando y tratando de hacer algo que no es cierto. Nos han dicho, debes experimentar, debes ver. Oye, ¿y tú ya hablas en lenguas? No, hermano, todavía no. Ay, aléjate de mi pecado. Oye, ¿te has caído? No quiero ofender a nadie, pero ¿ya te has caído? No, tampoco. Lo más seguro es que Dios no te ama. Y basamos nuestra salvación en eso, cuando lo que debemos basar nuestra salvación es en la obra redentora de Cristo. Y confiar y creer que realmente sucedió. La manera más clara de creer que hemos sido muertos al pecado es leer las Escrituras y confiar en lo que hizo Jesús, en lo que hizo todo perfecto, la que sigue en él. Cuarto punto, dice, muchos cristianos piensan que lo que dice la Biblia se contradice, que lo que pasa en este mundo tiene que tener una guerra con el pecado, ¿sí? Es decir, bueno, ¿por qué si eres hijo de Dios y salvo, por qué sigues pecando? ¿Sí? Un día yo recuerdo que un pastor nos dijo así muy enfáticamente, si tú sigues cometiendo pecado, lo más seguro es que no seas hijo de Dios, porque todo el que es hijo de Dios no comete pecado. Así, directamente, en un domingo. Entonces yo la verdad dije, ay hijos, no, pues ya vale.
Llámale. Un campamento, aquí están que el adolescente se separó de uno de los que eran de sus amigos y les dijo a los chavos: hace poco estaba en un congreso, dice, y el pastor retó a los jóvenes que cuántos querían vivir en santidad, que de hoy en adelante no cometerían pecado y vivir en santidad, pero que aquellos que desobedecieran iban a morir. Y dice, y 3 chavos levantaron la mano y se comprometieron, y al siguiente día pecaron y cayeron muertos, fulminados. Entonces, en un campamento de adolescentes, todos así iban a levantar la mano, y cuando dijo eso, mejor no. Y había muchos valientes que levantaban la mano, pero compramos esas ideas, decimos y manipulamos a la gente con esas ideas, y en vez de meterles paz, en vez de meterles convicción, les metemos condenación, les metemos culpa, porque no nos estamos apegando a lo que dicen las Escrituras. Es cierto, vivimos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo de pecado, pero recuerden que ya Dios dio todo y puso todos los medios para que ustedes fueran salvos y muertos al pecado. Esfuércense, esforcémonos en lo que ya Dios hizo, en mantenernos apartados y santos para Él. Que va a haber veces que caigas, sí va a haber veces que caigas, pero que eso no te sea una licencia para seguir pecando. La que sigue, Nelly, por favor. Jesús culminará la obra que comenzó y nos perfeccionará. ¿Sí? Aquel que comenzó la obra, ¿sí? Dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Es decir, habrá un proceso de continuidad, continuará hasta que quede ¿qué? Completamente hecho. Es decir, no sacará una varita mágica que era ¡pum! Y ¡pum! Y saldrá una aureola y unas alitas y ya eres santo, tocarás el arpa. No, dice, continuará la obra hasta que quede completamente terminada. El día que vuelva, ¿quién? Cristo Jesús. Parece que hay una estampida ahí arriba. La que sigue en él. 1 de Pedro 5:10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido por un poco tiempo, Él los restaurará, los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Sí? ¿Tenemos participación en nuestra santificación? Sí tenemos, porque debemos esforzarnos. Aprendiendo la palabra, debemos esforzarnos, que debemos permanecer santos para Él. La que sigue, Nelly, por favor. David C. Littman escribió: ¿qué podría ser más frustrante más frustrante que ser un cristiano cuya opinión básica acerca de sí mismo consiste en que es un pecador centrado en sí mismo, y no que obstante su propósito en la vida es producir una santidad centrada en Dios? Si queremos centrarnos en que yo soy santo y de que la santidad viene de mí, vamos a estar frustrados. Pero si queremos producir una santidad centrada en Dios, entonces vamos a poder avanzar. Vamos a los últimos 2 versículos, ya casi vamos a terminar. Romanos 6, 13 y 14 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y aquí es donde muchas veces los que somos creyentes malinterpretamos lo que es vivir en la libertad de la gracia de Dios. Pensamos que la libertad de vivir bajo la gracia es hacer lo que se nos place, sin tomar en cuenta las Escrituras. No, pues que yo ya no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. ¿Sí? Entonces saco mi licencia
de pecador perdonado y decir, puedo pecar cuando se me dé la gana, puedo hacer de mi vida un papalote. ¿Por qué? Pues porque vivo bajo la gracia, ya Dios me perdonó. Pero Pablo dice, no ocupen su cuerpo, ¿sí? Porque el pecado es donde asedia nuestros cuerpos. No pongan sus miembros, sus cuerpos para servir al mal como instrumento, ¿sí? En cambio, entréguense completamente a Dios. Y la última parte que dice aquí Pablo es de presentar o rendir, que va más de la voluntad del creyente sometida a la voluntad de Dios. Es decir, yo someto todo lo que soy, todo mi cuerpo, lo someto a la voluntad de Dios, para que mi cuerpo no sea como un instrumento para el pecado, sino que sea un instrumento para justicia de Dios. La palabra de Dios tiene que ver con la voluntad de un creyente. Puede ejercer en conjunto en su relación estrecha con Dios. Si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, si nosotros no pasamos tiempo de conocer a Dios en oración, ¿sí? Tener un devocional, entonces no podemos entender cómo debemos someter nuestra voluntad a su voluntad. Debemos tener una estrecha relación con Dios. Segunda de Corintios 12, 6, 9 dice, si quisiera jactarme, no sería ningún necio el hacerlo, porque estaré diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, fíjense, esto es de Pablo, se me dio una espina, en otras versiones, un aguijón. Dios me dio un aguijón. Es decir, yo era uno de los apóstoles más perrones, ¿sí? Dios me había escogido, Dios me había revelado muchas cosas, entonces yo estaba casi a punto de las nubes, pero para que no pasara eso, dice, se me mandó una espina, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, ¿sí? O en otras versiones dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Fíjese, yo cuando estaba leyendo y estudiando este versículo decía, este cuate de verdad, qué perrón era. O sea, era un apóstol, era un tipo sumamente estudiado, era un tipo sumamente preparado, pero que el mismo Dios, cuando vio que se le estaba subiendo la espuma al Pablo, dijo, no, mijito, espérame, ahí te va. Dice que le dio un aguijón para que le bajes. Ahora, Dios manda el pecado a nuestra vida. Dios nos hace pecar. Dios no nos hace pecar. Incluso Dios ni nos tienta. Al contrario, cuando estamos en la tentación, la Biblia dice que Él nos da la salida de esa tentación para que no pequemos. ¿Sí? La que sigue, Nelly, por favor. Primera de Pedro 2, 9, 12 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchen contra su alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así que por ellos los acusen de actuar mal. Verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando juzguen al mundo. Es decir, ustedes antes no tenían identidad con Dios,
pero Él los ha proclamado nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero también les da una advertencia: procuren llevar una vida ejemplar en este mundo somos pasajeros. Sí, en ese mundo vamos de paso solamente. Recuerden en Juan, cuando Jesús está orando por nosotros y dice: Padre, yo oro por ellos, por todos los que me has dado. No oro por todo el mundo, dice, solo por los que tú me diste, por los que se van a quedar en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Vivimos en un mundo corruptible? Sí. ¿Hay maldad? Sí. ¿Hay tentación? ¿O alguien no tiene tentación aquí? Todos tenemos una tentación, todos tenemos tentaciones en el día. Pero por eso dice Pablo: por un tiempo nada más, somos pasajeros en esta tierra. Esforcémonos, iglesia, esforcémonos a vivir una vida honorable para Dios, para que cuando los creyentes nos vean, si demos un buen testimonio. Demos un buen testimonio, iglesia. Profesamos ser cristianos, profesamos creer en la palabra de Dios, levantamos nuestras manos aquí en la iglesia, ¿sí? Adoramos, cerramos nuestros ojos, pero nuestra vida no puede cambiar saliendo de esa puerta. No podemos dejar la máscara de cristiano aquí en la iglesia y decir: bueno, nos vemos el próximo domingo, y ahora me pongo la otra máscara. Saliendo de la iglesia debemos esforzarnos en vivir una vida agradable para Dios, una vida que a Él le agrade, una vida que cuando el que no es creyente vea nuestra vida, diga: a pesar de que este cuate es imperfecto, se esfuerza por hacerlo correcto. La pregunta que siempre nos hace la gente: ¿tú fumas? ¿Y tú tomas? ¿Y por qué no fumas? ¿Y por qué no tomas? ¿Y por qué no vas al antro? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Muchas veces dices: no, pues es que no me gusta, la verdad. No, soy más tranquilo, soy más introvertido, voy a quedar en mi casa. En vez de decir: ¿por qué trato de vivir una vida que agrade a Dios? ¿Por qué trato de que esas cosas pueden ser una perdición para mí y trato de vivir una vida agradable a Dios? ¿Está mal tomar? ¿Está mal fumar? Yo te puedo decir que no, pero cuando se vuelve un vicio y atenta contra tu cuerpo, entonces está mal. No vamos a meter en ese rollo, vamos más adelante. Filipenses 3, 20, 21 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo, fíjense lo que dice aquí: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual que el de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Algún día usted y yo participaremos de la misma gloria de la que participa Jesús. La misma iglesia. La Biblia dice que Él nos va a dar la misma gloria que le dio a su Hijo. Y este cuerpo enfermo, débil, mortal, pecador, va a ser transformado. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Por eso dice Pablo: no presten sus cuerpos ni sus miembros para el pecado. ¿Sí? Porque a pesar de que realmente podemos pecar con la mente, pero casi siempre nuestros pecados son o con nuestra boca para decir algo, para ofender a alguien, para dar un chismecito, ¿sí? O con nuestros ojos para sabrosearnos a alguien, ¿sí? O con nuestras manos para matar a alguien. Nuestro cuerpo lo utilizamos para el pecado. Por eso dice Pablo: no dejen que sus cuerpos, no ocupen sus cuerpos para el pecado. Por eso dice: mejor entreguen su cuerpo a Dios, ¿sí? Por todo lo que Él ha hecho a su favor. 1 Corintios 9:27 dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Por eso los que estamos aquí predicando la palabra de Dios, debemos esforzarnos aún más. Porque no sea que yo estándoles a ustedes predicando de que no pequen, sean santos,
yo sea el más pecador de todos. Pablo dice: disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta. Disciplina. Debe haber una disciplina en nosotros, iglesia, de resistir, de esforzarnos. Falta una natural. El poder de la gracia es el único poder que quebranta el poder del pecado sobre nuestra vida. El único poder que quebranta el poder del pecado sobre nuestras vidas es el poder de la gracia. Porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de la gracia. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Si me pueden ayudar los chavos de la alabanza, por favor. Como le dije al principio, no se trata de algo emocional, no se trata de caer en un sentimentalismo. Pero iglesia, cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo traen convicción a nuestra vida, porque es el único que puede traer convicción de pecado, el Espíritu Santo. Únicamente. Nadie más puede convencernos de pecado. Por más que yo te diga: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Si el Espíritu Santo no viene y te convence, lo seguirás haciendo. Pero no debemos valernos de eso. La Biblia dice que Él nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Y debemos esforzarnos todos los días. Y aunque caigamos, debemos levantarnos. Pero debe haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer hago, pero sé que lo estoy haciendo mal. Sé que estoy haciendo mal. Y entonces me levanto y nos levantamos y volvemos a caminar y volvemos a correr esta carrera. Pero lo que nos debe bastar, iglesia, es su gracia. Lo que nos debe bastar en nuestra debilidad es su gracia. Porque es cierto, somos débiles, pero que podamos decir: me basto en tu gracia, para que tu poder se perfeccione. Jesucristo es lo único que basta, como cantábamos. Jesucristo basta. Jesucristo basta, iglesia. Bastó un sacrificio perfecto de Jesús para que tuvieras libertad. No tuviste que hacer nada. No tuvimos que hacer nada. Él lo hizo todo. Él lo hizo y lo puso todo. Puso todos los medios para que tú fueras salvo. Puso todos los medios para que tú entendieras tu salvación. Todo lo puso Él. Y a veces nos centramos tanto en nosotros mismos. Somos tan orgullosos. Somos tan egocéntricos que pensamos que se trata de nosotros. Y si se tratara de nosotros, seguiríamos perdidos. Se trata de Él, iglesia. Él quebrantó el poder del pecado y Él nos ayuda día a día a resistir esa tentación. Debemos entender, debemos saber, debemos conocer que realmente hemos sido muertos al poder del pecado. Y no debemos valernos de su gracia para pecar. Cierre sus ojos. Acercaos al trono de la gracia confiadamente. Que sus ideas no lo limiten, iglesia. No hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. Y si no tienes condenación, nada te puede parar para correr